Mateo 7:12. Dice que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos. Excelente. Entonces, Dios exige que para tú ser perdonado, tú tienes que perdonar. Hay que dejar el egoísmo. Porque hay gente que le gusta ser perdonado. Pero cuando le toca a ellos perdonar, hay un freno. No le gusta humillarse. No. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Por qué es tan necesario hoy en día hablar del perdón? Fui violado cuando fui niño, siendo niño, y yo tuve que ver a la persona que me violó, no fue una sola vez, y verlo y como que no pasó nada. Nunca tuve rencor en mi corazón por él, y mucho menos siendo cristiano. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, él dice que de modo, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. O sea, no hay forma de estar en Cristo y seguir siendo la vieja persona. La pasada vida no puede tener participación en mi nueva vida, sin importar lo que haya sucedido o quién lo haya hecho. Hay muchas personas que viven el evangelio y tienen raíz de amargura por personas, no sabiendo que eso lo puede llevar, aunque vivan una vida religiosa, visitando lo que es la iglesia y cosas, con eso guardado en su corazón, se pueden perder. Por eso hoy en día vemos tantos divorcios en los matrimonios por falta de un perdón sincero. Cuando Esteban fue muerto apedreadamente, que fue el primer mártir que murió, la palabra que dijo Jesús fue la misma que dijo Esteban. Dice la Biblia que él miró hacia el cielo y que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Es decir, cuando nosotros ponemos nuestra mirada hacia Jesucristo, por más fuerte que sea la ofensa que nos hayan hecho a nosotros, oye, ese perdón sale de nuestro corazón, porque al haber amor en nuestro corazón, vamos a cubrir la multitud de pecados y de ofensas que el hermano haya hecho sobre nuestra vida. Bendiciones, amados hermanos, y sean más que bienvenidos a este su canal Joven de Cristo, en una nueva entrega cargada de bendiciones. Y hoy nos acompaña un elenco de hombres, líderes, ministros de Cristo, los cuales nos estarán bendiciendo con un poderoso tema, y es acerca del perdón. Comenzando con mi hermano Braulio, pueden presentarse. Que Dios les bendiga de una manera especial a cada uno de los que estamos aquí y cada uno de la audiencia. Le damos gracias a Dios que nos permite en esta preciosa noche estar aquí al junto de cada uno de ustedes. Mi nombre, así como acaba de mencionar el ministro, es Braulio Berroa. Pertenezco a la iglesia La Llama del Espíritu Central. Allí estamos bajo la cobertura de nuestra pastora Milagro Gross de Ortiz. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Para mí es más que un honor, un placer estar aquí en esta plataforma, junto a cada uno de estos líderes del Señor. Mi nombre es Rigoberto García, por la misericordia de Dios. Estamos allí predicando un Cristo vivo y de poder. Pertenecemos a la iglesia Pentecostal La Llama del Espíritu y nuestra pastora Milagro Gross de Ortiz. Mis hermanos, que Dios les bendiga mucho. Muy buenas noches a esa preciosa audiencia que pueden escucharnos, vernos a través de las redes. Que Dios bendiga de una manera especial. Estamos agradecidos de Dios primeramente, después de nuestro hermano evangelista Aarón Polanco por darnos la oportunidad, darnos la apertura en esta plataforma para así estar compartiendo lo que es la palabra de Dios y de un tema tan importante, tan prescindible, tan glorioso como es el perdón. Esperemos que en esta noche muchos a través de esta plataforma, a través de este momento, puedan ser bendecidos y que el mensaje que Dios tiene en este día, yo sé que va a llegar a muchos, porque hablar del perdón, hermano, tiene mucha tela por donde cortar, porque hablar del perdón tiene muchas cosas importantes, como es el poder del perdón, los beneficios del perdón y la consecuencia de no perdonar. Y eso compete a lo que es la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor, el beneficio más grande que tiene es el perdón de nuestro pecado a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tremendo. El pastor Vinicio. El Eterno con cada uno de ustedes. Agradecemos al Señor este momento y a nuestro hermano evangelista y hermano, amigo Aarón,
por extendiendo la invitación. Su hermano pastor y profeta Vinicio Domínguez. Y gracias a ustedes también por aceptar la misma, sabiendo que son hombres de Dios. Los mismos han sido de bendición y de gran provecho a mi ministerio. Y es para mí un beneplácito tenerlo aquí. Así que vamos compartiendo este link para que más vida y más almas sean bendecidas por la palabra de Dios. ¿Quién tiene la lectura de la palabra? Vamos a estar compartiendo la palabra del Señor, que se encuentra en el libro de Mateo, su capítulo 18. Estaremos leyendo dos versos, el verso 21 y el verso 22. Estaremos leyendo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Padre, gracias por tu palabra. Gloria a Jesús. Gracias, Señor, Jesús. por tu palabra. Aleluya. El tema del perdón, estimado pastor Vinicio, ¿qué tan importante es perdonar a la luz de la palabra? Bien, para acercarnos un poco de la importancia de lo que es el perdón, debemos ir a la historia donde los discípulos se le acercan a Jesús. Ellos habían visto a los discípulos de Juan orar y al parecer ellos no habían hecho eso todavía. Dice que ellos se acercan a Jesús y le dicen: Maestro, enséñanos a orar como Juan le enseñó a sus discípulos. Y me llama mucho la atención que Jesucristo no le enseñó a pedir por riqueza, ni a pedir por lo que era fama, lujo, sino que Jesucristo inicia su enseñanza diciéndole: ustedes cuando vayan a orar, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hago un stop aquí. Si analizamos este término que se encuentra en el verso 5, precisamente en el verso 5, y dice que Jesucristo le dice: pidan al Padre que les perdone sus ofensas como ustedes perdonan a los que los ofenden. Esto me lleva a entender que si yo no perdono las ofensas que mi prójimo me hace y recito esta oración, con esto estoy diciendo al Padre: no merezco ser perdonado. Excelente. Es decir, para yo recibir perdón del Padre, debo perdonar. Wow. Esto es dar para recibir. Es imposible que yo sin perdonar pueda ser perdonado. Dios mío. Es decir, si analizamos esto es vital. El perdonar es vital. No hay forma de ser salvo si no hay perdón. O sea que la falta de perdón puede interrumpir la salvación en el creyente. Significativamente. ¿Qué opina mi hermano David acerca de eso? De acuerdo a lo que, dándole continuidad a lo que dice nuestro hermano Vinicio, yo entiendo que hay una garantía, hay un crédito. Es como si fuera la ley de los profetas, que lo que tú siembras, tú de cosecha. Mateo 7:12. Dice que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros hacer con ellos. Excelente. Entonces, Dios exige que para tú ser perdonado, tú tienes que perdonar. Amén. Si tú quieres algo, si tú quieres de esto, si tú quieres comer de este pan, tú vas a recibir ese pan. Como tú das, es que tú vas a recibir. Sí. Porque no tenemos porque nos dan, tenemos porque damos. Sí. Entonces, de lo que tú das, de eso tú vas a recibir. De lo que tú siembras, tú de cosecharás. Dios Padre. Esto es un tema tan glorioso, porque esto ahí habla, hermano, hay que dejar el egoísmo. Porque hay gente que le gusta ser perdonado. Muy fuerte. Pero cuando le toca a ellos perdonar,
hay un freno. No le gusta humillarse. No. ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Por qué es tan necesario hoy en día hablar del perdón? Hermano, porque el perdón tiene un beneficio, tiene beneficios grandísimos. Sí, sí. Dice la palabra que cuando tú vas a ofrendar, tú vas a ir al alfolí. Si tú sabes que un hermano tiene algo contra ti, no ofrende. Primero, ve donde ese hermano y reconcíliate y después ven traer la ofrenda. Ay. O sea, tú me estás diciendo, disculpa que te interrumpa, que hay muchas ofrendas, sea de manera espiritual o de manera monetaria, que no están llegando a la presencia de Dios. Oye, cuando hablamos de ofrenda, oye, no tan solamente estamos hablando de dinero. No. Porque antes del dinero ya existía el ofrendante. Estamos hablando de lo que tú haces para Dios. Wow. Del servicio que tú le estás dando a Dios. De la alabanza, de la adoración. De lo que tú estás haciendo para Dios. Si lo que tú haces para Dios, esto tiene forma, el evangelio tiene forma y hay condiciones. Exacto. Porque si nos ponemos a ver el escenario, no cambiando el tema, estamos hablando del perdón, cuando Jesús estaba supervisando, el dueño de las ofrendas, todos ofrendaron y muchos ofrendaron mucho. Pero la ofrenda que fue recibida fue la de la viuda, porque esa fue con excelencia. Aleluya. Ella dio lo mejor de ella. Muy fuerte. Hermano, ahí podemos vincular lo que es también el amor, Corintios 13. O sea, que el perdón va de la mano con el amor. Obligatoriamente. Es que nadie que no tenga amor puede perdonar. Porque no se puede perdonar de la boca para afuera. El perdón recibido por Dios es el que tú haces genuino de corazón. Dios mío. David, vamos a ver qué nos aporta nuestro hermano Braulio acerca de este poderoso tema, acerca del perdón. Mi hermano Braulio. Bueno, este tema es un tema bastante delicado y da pena como nosotros lo vemos hoy en día. Hay muchas personas que viven el evangelio y tienen raíz de amargura por personas, no sabiendo que eso lo puede llevar, aunque vivan una vida religiosa, visitando lo que es la iglesia y cosas, con eso guardado en su corazón, se pueden perder. Por eso hoy en día vemos tantos divorcios en los matrimonios, por falta de un perdón sincero, por una ofensa que cometió mi pareja, por una ofensa que yo cometí y ella no me perdonó, y vamos guardando eso. Todavía me voy más lejos, hay personas que han traído esa raíz de amargura, esa ofensa desde el mundo, la han traído todavía al evangelio y todavía no son sanos. Yo lo digo por experiencia propia, porque cuando yo vine a aceptar al Señor como mi único y suficiente Salvador, usted sabe que yo vine a través de un proceso que Dios, en su amor y su misericordia, me libró de la muerte. Una persona me dio 5 tiros. Wow. Y Dios me guardó, Dios me cubrió. Y por agradecimiento a Dios yo acepté al Señor. Pero yo no sentía paz dentro de mí, por esa raíz de amargura que yo traía, por ese problema que me aconteció. Un resentimiento. Y yo me recuerdo que cada vez que lloraba, me hincaba a orar, no tenía comunión con el Padre. Porque cuando yo me hincaba a orar, el enemigo permitía que esas imágenes llegaran a mí, hacia esa persona. Y por más que yo quería servirle a Dios, sentía como un vacío dentro de mí. Cuando la palabra es clara y dice que el evangelio es gozo, el evangelio es paz. Y yo vivía con esa mortificación dentro de mí. Y yo me recuerdo que fui a la presencia de Dios y le oré a Dios de una manera tal que yo le pedí al Señor que a través de su Espíritu Santo me mostrara qué era lo que me faltaba para yo sentir ese gozo de la salvación en mi vida, que no lo estaba sintiendo. Y el Señor a través de su Espíritu me reveló y me mostró que lo que me faltaba era perdonar a esa persona que me había dado los tiros. Wow. Yo me recuerdo que esa noche, cuando yo perdoné a esa persona que me dio los 5 tiros, yo sentí dentro de mí que salió como una carga, algo que me tenía prisionero. Cuando yo sentí que eso salió y me dejó libre, wow. Ahí pudiste experimentar el gozo.
terrible. De ahí para allá yo digo que Dios es tan bueno y tan misericordioso, y por eso a mí me encanta hablar del perdón, porque cuando la persona perdona, tú te estás haciendo libre tú. Por eso mi hermano David hablaba sobre que para tú perdonar tienes que tener amor en tu corazón. Y el que tiene amor en su corazón es porque tiene a Dios, porque Dios es amor. Sí, sí. Si no tienes amor en tu corazón, tú no tienes a Dios. Y Dios, en su amor y su misericordia, va a permitir que tú perdones a todo aquel que te haya hecho daño. No importa la magnitud de daño que han hecho. Por eso han llegado a veces ocasiones, casos a mí, de personas pidiéndome un consejo, pidiéndome algo sobre algo que ha acontecido. Y cuando ellos me dicen lo que le pasó o el problema que le pasó con el hermano, yo me río. Porque yo digo, wow, pero por eso, porque él no me saludó. Wow. Porque él no me dio una oportunidad. Porque él no compartió conmigo tal y tal cosa. Por esa sencillez, el enemigo ha venido dañando lo que es corazones, Sí. dañando vidas, gente ministrando del altar con raíz de amargura, con odio en su corazón. Y así la palabra no fluye, la palabra no hace el efecto que tiene que hacer a través del Espíritu Santo a la vida de cada una de las personas. Y yo entendí que cuando usted perdona, usted siente paz, Te libera. usted siente gozo, usted siente una liberación, porque es una atadura del mismo enemigo. Por eso me llamó la atención la lectura que leímos ahorita. Cuando Pedro, mortificado, va donde Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7. Y Jesús, entendiendo y sabiendo, conociendo a Pedro en su corazón, Jesús nos da una palabra ahí terrible, y él le dice, no te digo solamente 7, sino 70 veces 7. Quiere decir que ahí nos está enseñando a nosotros que no importa las veces que te ofendan, las veces que te humillen, las veces que una persona comete una falta contra ti, tú tienes que aprender a perdonar. Tremendo. Eso de valiente. Y algo respecto a la cantidad de veces y sin importar quién sea. Sabemos que en la comunidad cristiana hay un gran porcentaje de personas que fueron marcadas antes de venir a los pies del Señor. Y fueron marcadas de diferentes maneras. Unos fueron violados. Tenemos el caso de nuestro hermano Braulio, que fue un intento de homicidio contra él. Y tenemos varios casos. Por ejemplo, yo fui violado siendo niño. Eso no lo sabía nadie en absoluto. Fui violado cuando fui niño, siendo niño. Y yo tuve que ver a la persona que me violó, no fue una sola vez. Y verlo y como que no pasó nada. Nunca tuve rencor en mi corazón por él, y mucho menos siendo cristiano. La Biblia dice en el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 17, él dice que de modo, si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. O sea, no hay forma de estar en Cristo y seguir siendo la vieja persona. No. O sea, el pasado no puede afectar mi presente. La pasada vida no puede tener participación en mi nueva vida. Correcto. Sin importar lo que haya sucedido o quién lo haya hecho. Tenemos líderes congregacionales que fueron violados. Mujeres violadas, hombres violados cuando niños, y hoy están ejerciendo autoridad como cabeza en congregaciones multitudinarias. Pero ¿qué hay en el corazón en realidad? ¿Qué está sucediendo? O sea, ¿de quién estoy recibiendo la administración? Usted no puede dar lo que no tiene. Usted no puede dar lo que no tiene. La Biblia dice que una fuente no puede dar 2 tipos de agua. Yo no puedo tener raíz de amargura en mi corazón y también estar ministrando paz y amor. Es imposible. Hay una falsa. Wow. Hay, como dicen en el mundo, hay una careta ahí, la cual yo sé que aunque tú estés recibiendo, pero yo sé que en verdad de mí no esté emanando nada hacia ti. Dios mío. Y tenemos tanta gente en las redes, tenemos tanta gente en las congregaciones de renombre que conozco con ese tipo de problemas. Con ese tipo de problemas, y están ministrando, y quien lo ve, wow. Pero ¿quién eres tú en realidad? ¿Quién eres tú en realidad?
¿Será cierto que el Espíritu Santo no te está diciendo que hay un problema que amerita ser intervenido? Muy fuerte. Tiene que decirlo. Sí. Porque el Espíritu Santo dice que Él va y escudriña la mente y el corazón de Dios. Y si va y escudriña la mente y el corazón de Dios, no es posible que no pueda escudriñar el mío. Muy cierto. Recuerdo que mi esposa y yo visitamos en una ocasión en un lugar, me reservo el nombre de la persona que visitamos, y no sé, pero de buenas a primera, esa señora empezó a hablarme de alguien muy conocida en las redes, la cual también me reservo el nombre por ética ministerial y también por cuidar a esa ministra. Amén. Excelente. Porque de eso se trata el perdón, del amor. Si no hay amor, no puede haber perdón. Y ella dijo, ¿usted conoce a fulana? Ella no con signo de interrogación. De la manera que ella lo hizo, era confirmando que yo conocía. Y verídicamente sí la conozco. Ciertamente sí la conozco. No tan, pero la conozco. Y me dijo, aunque tú la veas en las redes como tú la ves, ella necesita perdonar a su padre. Yo le dije, ¿por qué usted dice eso? Porque ella no ha perdonado lo que su padre le hizo. Y su padre está buscando cómo ella perdonarla y ella se rehúsa. O sea, la Biblia dice, el mismo apóstol Pablo dice que le habla a los corintios también, y le dice, he escuchado hablar de ustedes cosas que no se deben ni mencionar entre ustedes, los cristianos. Cosas que no se deben ni mencionar son las que estoy escuchando que está sucediendo entre ustedes, creo, a los Gálatas, perdón. Y el apóstol Pablo habla de esto. Hay cosas, Aarón, que no se deben ni mencionar entre nosotros. Y está sucediendo. Y lo fuerte es que está sucediendo con personas que son élite, cabeza, gente con arrastre, gente que tienen seguidores, gente que incluso hay personas que se identifican con ellos. Muy cierto. Personas que dicen, no, yo quiero ser como fulano, que Dios me use como fulano, como fulana. Pero ciertamente está tú como esa persona te ve. Jesucristo le dice a los discípulos, pídanle al Padre que perdone sus ofensas como ustedes perdonan a los que los ofenden. Tremendo. Está claro ahí. Para mí no se necesita más. No se necesita más. Si yo no le perdono a usted, si yo no perdono a esa persona que me violó, yo no puedo pedirle al Padre que me perdone. Es fuerte, líder. No puedo pedirle al Padre que me perdone. Como dicen por ahí, ¿con qué calidad moral puedo ir donde el Padre? Yo quiero que tú me perdones, pero tengo al hermano clavado. Tengo a ese individuo clavado. Tengo al hermano que me pisó, clavado. Tengo a mi esposa que me ofendió, clavado. Tengo al pastor porque no me tomó en cuenta por la posición, clavado. Y estoy diciendo que tengo al Padre. Es imposible. ¿No? Del dicho al hecho, mucho el trecho. Creo que mi hermano David quiere aportar algo en ese mismo tenor. Dándole continuidad a lo que decía Braulio, y seguimos también dándole continuidad a lo que decía el pastor Vinicio. El hermano Braulio dijo algo muy importante. Dijo que él tenía algo, que el Espíritu Santo le hizo entender que había algo que estaba mal. Y era que había una duda ahí de amargura. Y cuando él perdonó a la persona que lo agredió, que le dio los tiros, que lo quiso matar, dice que él recibió paz. Hay un beneficio es un beneficio tan grande y tan poderoso porque la paz de Dios sobrepasa, óyeme bien, el entendimiento, la lógica humana. Amén, amén. Es algo que para tú poder perdonar tiene que estar conectado con el Espíritu Santo. Él hablaba del Espíritu Santo, sí, que trató con él. El perdonar, hermano, te da un beneficio tan glorioso que te sube de nivel. Sí, ¡Ey, sí, Dios mío! Muy fuerte, sí. Sí. El perdón te dimensiona, oye, y te pone al frente, mírame, cerquita de Dios. Y yo quiero hablar de eso, porque
en la carta a los Hebreos, capítulo 12, en su versículo 14, dice la palabra que tenemos que seguirla. Es decir, que parece ser que la paz como que se mueve, como que anda corriendo, y nosotros tenemos que caerle atrás. Hay que seguirla. Porque nosotros, tú sabes que los designios de la carne no se someten a Dios ni tampoco pueden. De manera que la paz hay que buscarla. No es que ella va a llegar a ti. Tú tienes que caerle atrás a la paz. Y dice, en los Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguí la paz con todos. No con uno ni con dos. Dice con todo. No importa quién sea. Aún con tus enemigos. Sí. Hay que tener paz. Sí, sí. Porque el mismo Jesús dice, bendice a los que te maldicen. Y ahí es fuerte. Oye, y sigue diciendo, seguí la paz con todo y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ay, Muy fuerte. tú eres santo, tú te conservas, tú te guardas para Dios, pero no tienes comunión ni tienes paz con tu hermano. Hay problema. No hay forma de guardarse para Dios si está ese cuadro. Dios mío. Con la cual, oye, dice, con la cual nadie verá al Señor. Es decir, que si tú no tienes paz con tu hermano, no te evita que no va. Puede tener el pasaje comprado, pero si no hace paz, si yo no hago paz con mi prójimo, No califico. en mi corazón, sí, porque a veces nosotros tenemos paz de la boca para afuera. Pero Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Porque la paz del mundo es ficticia, Ey. es pura hipocresía. Sí. Miren, estos días están haciendo muchos acuerdos de paz. No lo sabemos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que después vendrá destrucción. Repentina. Así vendrá esa destrucción sobre aquellos que de boca dicen que están en paz y que han perdonado y no han perdonado. Y sigue diciendo, el hermano Braulio decía que había una raíz de amargura que el Espíritu Santo trató con él. Y dice, mira bien en el 15, en el 12:15, carta a los Hebreos, mira bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura o estorbe y por ella muchos sean contaminados. Oye, la raíz de amargura es un estorbo. Sí, sí. El rencor, el resentimiento es un estorbo. Oye bien, pero es un estorbo infeccioso, contagioso, como un virus, como una pandemia. Porque esto es un asunto que no tan solamente esa raíz de amargura se te queda a ti. Se transmite. Hay una consecuencia, hay un peligro de la raíz de amargura, Se transmite. porque es que tú se la transmites claro. a los demás. Sí, claro. Sí. Y afecta a todo el que te rodea. Es como si fuera un espíritu de transferencia. Tú sabes que nosotros tenemos todo un mismo espíritu, el espíritu de Dios. ¿Entiendes? Cuando tú tienes raíz de amargura, en ti está gobernando un espíritu Sí, 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 sí. que se transmite, óyeme bien, a todo el que te rodea y lo puede infectar. Claro, claro. Y entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay que hablar de este asunto? Hablar de este asunto es hablar del corazón. El proverbista decía, sobre toda cosa guardada, guarda mi corazón porque de él mana la vida. Excelente. Hablar de este asunto es hablar de vida o de muerte. Dios mío. Es hablar que tú estás, oye, todo el que está a tu lado, tú no le estás transmitiendo vida, tú le estás transmitiendo muerte. Mientras tenga esa raíz de amargura en tu corazón, mientras no perdone, mientras viva con ese odio, mientras viva con ese cáncer que enferme el alma, el espíritu, el cuerpo, hay problemas. Muy fuerte. Y Dios está llamando a la iglesia a través de esta carta. Le dice, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está diciendo, para usted poderme verme a mí, para usted poder estar a mi lado, para usted poder ser arrebatado en el dato de la iglesia, para usted poder recibir los beneficios, tiene que tener paz con el hermano. Tremendo, tremendo, tremendo. Mira, David me conecta con algo y le paso ya al ministro, y Efesios 4:26, cuando el apóstol dice, airaos, pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni dé lugar al diablo. Una falta de perdón prolongado o una ira desmedidamente prolongada, eso le abre brecha al enemigo, y ahí donde el enemigo toma cabida y le saca ventaja
a ese creyente. ¿Qué opina mi hermano acá acerca de este poderoso tema, el cual los ministros con tanta excelencia de parte de Dios están desarrollando? Bueno, yo puedo decir que el perdón es como un mandato de Dios. Y eso podemos verlo en el libro de Éxodo, su capítulo 20, sobre los 10 mandamientos. Que los 10 mandamientos el Señor los reduce en 2. Y son: amar a tu Dios con toda tu alma y todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros no nos amamos nosotros primero, ¿cómo yo voy a amar a mi hermano y voy a perdonar a mi hermano? Mateo 5:7 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo tengo que ser renovado, transformado, como decía mi hermano David en Corintios 5:17. Si no hay un cambio, si no hay una transformación en mi vida y tengo el amor de Cristo en mí, que ya yo no estoy viviendo el yo que vivía anteriormente, sino el amor de Dios refleja en mi vida. Nadie tiene que mandarme a perdonar, porque es otra cosa también. Muy fuerte. Que muchos mensajes dan en la iglesia: usted tiene que perdonar a su hermano, más cuando van a dar la Santa Cena. Si usted cree que usted hizo algo, vaya, reconcíliese con su hermano, pídale perdón. El manual está aquí. Amén, el manual de vida. El manual está aquí. Usted sabe si usted está mal, si usted pecó, si hay un tiburón en su garganta con un hermano que está ahí al lado suyo. Y quizá usted no va a tomar esa Santa Cena porque es otra cosa. Hay personas que piensan que la venida de Cristo está cerca, o que nosotros podemos llegar a Él. Yo no voy a tomar la Santa Cena hoy porque cometí una ofensa o alguien me cayó mal, pero usted no sabe si en ese momento puede venir Jesucristo. Sí. Y por usted no perdonar a su hermano, ese tiempo que usted estuvo en la iglesia, ¿para qué lo estuvo? El perdón, hermano, tenemos que irnos a la Biblia, Juan 3:16, cómo Jesús nos perdonó a nosotros. Romanos 5:8 dice: y más Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecador, Jesucristo murió por nosotros. Él entregó su amor, Él no miró el pecado, la ofensa que nosotros hicimos. Él se entregó hacia nosotros, y eso que Él hizo es un ejemplo para que nosotros, a través de su palabra, lo hagamos con los demás. O sea que Cristo modeló el ejemplo. Amén. Como el más grande del planeta Tierra. Amén. Ahora, hay una pregunta que me surge aquí, me gustaría que ustedes me colaboren. Y es que hay personas, por ejemplo, mi hermano David, escuche esto, que dicen: sí, yo perdoné a fulano, yo perdoné a Perencejo, pero ya la confianza y la cercanía no es la misma. ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? ¿Hay un verdadero perdón o qué está pasando allí? El perdón, tú perdonas, pero la sanidad es un proceso. A usted lo operan, y cuando a usted lo operan, a usted lo mandan a un reposo. ¿Por qué? Porque esa herida conlleva un cuidado especial. Conlleva un cuidado especial. Porque no podemos ser ignorantes. El hecho de que yo te perdone no fue que se olvidó lo que tú hiciste. Yo te perdono y te amo y te quiero, pero hay cosas, el proceso de sanidad, porque todavía me sigue doliendo. Pero no me duele porque yo no te he perdonado, me duele lo que tú me hiciste. Hay una cicatriz. Entonces, ¿qué pasa? El proceso de sanidad no es inmediato, porque no es una varita mágica. Ya yo te perdoné, pero no me dolió. Somos humanos. Cuando Dios crea al hombre, nos hace a nosotros con sentimiento, con emociones. Nosotros sentimos. Ahora, yo lo que no puedo permitir que Satanás tome lugar en el asunto, en mis sentimientos, en mis emociones, y que yo te aborrezca y que yo te odie. Ahora, de que me duele, me duele. Te perdono y te amo. No te perdono de hipocresía. No, muchas personas dicen: no, pero si te sigue doliendo, tú no lo has perdonado. ¿Quién dijo que no? Hermano, mire, usted tiene sus hijos, un hijo suyo que usted ama, le hace algo fuerte, o una persona que usted ama, una pareja de usted, y vamos a ser honestos, somos humanos, estamos en la tierra, usted lo perdona, pero no por eso es que usted no le va a doler, porque a Jesucristo le dolió lo que le hicieron. A Él le dolieron los latigazos. A Él le dolió los clavos que le enterraron en las manos. Sí.
Y aún así, Él perdonó. Pero no significa que a Él no le dolió. Dios mío. El perdón y la sanidad del perdón tiene su tiempo. Dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo debajo del sol. Tiempo de amar, tiempo de aborrecer, hasta tiempo para perdonar. ¿Me entiende? Muy fuerte. Sí, porque hay cosas que hay que darle su tiempo. Toda herida necesita ser tratada y necesita un proceso de curación para poder llegar a su estado normal, que cicatrice y que todo se ponga a su estado normal. ¿Qué opina nuestro pastor Vinicio? El término perdón va de la mano con la gracia. Si no hay gracia, no hay perdón. Amén. Cuando le hablo de gracia, le hablo de lo que habla la Biblia. Amén. Mayormente en el Nuevo Testamento habla la palabra de gracia. ¿Qué es gracia? En hebreo se puede entender principalmente a través de la palabra gen y gesén. Gen significa favor. Gen significa favor. Y gesén se refiere a amor leal, una bondad o misericordia incondicional. Amén. Si fusionamos esos dos términos, gesén significa favor o amor leal, incondicional. Ay, esto está fuerte. Cuando hablamos de incondicional, es algo que no tiene condición. O sea, me va a doler. Claro, me dolió lo que me hiciste, pero no dependo del dolor. Ay. Yo tengo que tomar ese dolor y ponerlo donde va. Amén. Que es fuera de mí. Gloria a Dios. Que es fuera de mí. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la cruz, ya el momento culminante de Jesús sobre aquella tierra, dice que Jesucristo en un momento determinado, Él clama al Padre. No clama al Padre por ángeles, no clama al Padre por su intervención, no clama al Padre para que descienda, no clama al Padre para que lo baje de la cruz. Él clama al Padre para que perdone a sus verdugos. Gloria a Dios. Doliéndole las heridas de los clavos en la mano, las heridas de los clavos en los pies, los 39 latigazos en su espalda, el costado traspasado, y él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muy fuerte. O sea, el dolor que invade nuestra parte humana no puede sobrepasar nuestra obligación espiritual. Ay. Voy a repetir esta palabra, siento por el Espíritu. Gloria a Dios. A alguien que lo está viendo por la red. Amén. El dolor en tu parte humana no puede sobrepasar tu obligación espiritual. Porque si a ver vamos, si Jesucristo juzgara como juzgamos nosotros a los hombres por lo que nos hace, nadie fuera salvo. Así es. Muy fuerte. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis en el capítulo 2 del libro de Efesios, verso 8 al 9. Él dice: porque por gracia soy salvo. O sea, ustedes no merecían esto. Nosotros no merecíamos ser salvos. Ni siquiera la S de salvo merecíamos. Pero la gracia de Él se manifestó a través de su Hijo Jesús, la cual nos abrió el acceso de nuevo al Padre. El acceso que Adán y Eva cerraron, le pusieron un portón, yo no sé cuántos candados le pusieron, pero Él nos aisló de esa salvación. Y el apóstol Pablo dice: nosotros recibimos esta gracia estando en delito Y pecado. lo recibimos. Él no esperó que usted y yo decidiéramos dejar el pecado para enviar a su Hijo a morir en la cruz. O sea, eso es un amor incondicional. Hablar de amor incondicional no es que yo amo a Braulio por lo que cuando Braulio está bien conmigo, que yo amo a David porque David es mi pana, es mi roomie. No. Yo amo a Braulio aunque Braulio no me busque. Yo amo a David aunque David no sea de mi coro. O sea, que el que perdona olvida. Es el verdadero factor del perdón, es olvidar.
Porque si tú no olvidas, todavía no has perdonado. Ha sido libre. Le pasó a David con esto, permíteme poner esto. Hay una porción bíblica donde la Biblia dice que cuando Dios perdona nuestro pecado, lo echa a lo profundo de la mar. Amén. Amén. Y O sea, nunca más se cuenta de ello. Él te puede juzgar por otro pecado, pero no por ese que te perdonó. Dios mío, David tiene la palabra. Cuando el hermano Vinicio estaba hablando, yo me transportaba a la historia de José y de sus hermanos. Prototipo de Jesús, que fue traicionado y fue vendido por sus hermanos. José en el momento no entendía lo que estaba pasando por él. José en el momento no entendía que todo formaba parte de una agenda divina en su vida. José no entendía que había un propósito determinado para él, para llevarlo a otro nivel de gloria, para llevarlo a las alturas. Porque hablar de perdón, hermano, mire, hablar de altura. Muy fuerte. Dios mío. Y él no tenía la información en ese momento de por qué sus hermanos le habían hecho eso. Hay cosas que le han pasado a muchas personas que hoy en día le están diciendo a Dios, ¿por qué a mí? Muchos están dolidos, están sufriendo, están diciendo, ¿pero por qué? Señor, si yo lo amo, si yo lo quiero, si es mi canchanchan, si es mi amigo, si es mi hermana, si es esto, si es aquello, ¿por qué me lo hace? Que no entiendo, no comprendo. Porque le hace falta una información. Y por eso podemos ver que en el proceso de José, a través del tiempo, Sí. y a través de diferentes escenarios de a donde Dios lo va llevando, al final es que le entiende y comprende que todo formaba parte del propósito de Dios. ¿Para qué? Para que José al final pueda ayudar y pueda sustentar a todos sus hermanos, aún a sus padres. Dios. Y entonces cuando ya él recibe la información, dice la Biblia, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El conocimiento de la palabra de Dios es lo que nos ayuda a comprender, a entender la revelación de la palabra de muchas cosas que hay en nuestras vidas. Pero cuando no tenemos la palabra, no tenemos la información, no tenemos el conocimiento, entonces Dios permite un tiempo hasta que tú te encuentres con la palabra y la palabra te dé la respuesta de lo que tú estás viviendo en esta hora, en este momento. O sea que pudiéramos decir que en José hubo un perdón genuino. Un perdón genuino. ¿Tú sabes por qué? Porque él comprendió. Porque hay cosas que tú no la comprendes de inmediato. Te dan una pecosa, tú no la vas a comprender en ese momento. Pero yo no estaba haciendo nada. ¿Por qué me da un galletón? Entonces, Dios permite a través del tiempo que él entienda. Entonces, cuando él entiende, tiene la información divina, la revelación de Dios en su vida, por qué le pasó todo lo que le pasó. Entonces, él dice, pero todo esto era el trampolín que yo necesitaba. Sí. Esto era la plataforma que Dios estaba preparando, este puñetazo, esta traición, que me traicionaran, que me vendieran, que me echaran en una cisterna. Era todo parte, aleluya, de mi preparación para que yo hoy en día sea José, un faraón de Egipto. Dios O sea, mío, David, Dios mío. yo puedo sentir por el Espíritu, Aarón, y perdona el corte, David, que lo hice de manera evangélica. David entiende eso. Yo siento por el Espíritu, Aarón, que Dios le está ministrando a alguien en este momento. Dios le está diciendo lo que sucedió. No fue accidental. Es mi propósito para contigo. Neufa. Prototipo de Es mi José. propósito para contigo. Tú eres el José que yo estoy capacitando, preparando para dar comida a multitudes. Dios, Gloria al Padre. Señor. A través de ti, Dios va a alimentar la vida de alguien. Dios va a alimentar multitudes. Dios va a libertar a personas a través de ti, de tu testimonio, de eso que te ha causado tanto dolor. Dios lo usará como medicina para otros. Oye, ¿cómo vamos a conocer al Dios que te liberta del fuego si tú no has estado en el fuego? ¿Cómo vamos a conocer al Dios que se glorifica salvándote de las aguas para que no te ahogue si tú todavía no estás pisando las aguas? Muy fuerte. Hay personas que están oyendo, que van a escuchar este escenario, esto que tenemos aquí.
Y hoy Dios te da respuesta a ese problema que tú estás Gloria a viviendo. Dios. Hoy Dios le da respuesta a ese problema. ¿Por qué te están golpeando? ¿Por qué te están empujando con violencia? ¿Por qué Dios ha permitido que todo este escenario de traición que te han dado la espalda es para que tú conozcas al Dios que te levanta cuando otro te empuja, cuando otro te empuja para que tú caigas al suelo? Es para que tú conozcas al Dios que te abraza y te dice: yo estoy aquí, cuando el otro te da la espalda y te deja solo. Es para que tú sepas y tenga la información en esta hora que no era para que tú aborrezcas, para que tú odies, es para que tú sepas cómo está la humanidad y cuánta gente hay herida, y a través de ti que aprendiste esta experiencia, tú podrás llevar una palabra de aliento, una palabra de levantamiento, una palabra de vida a aquellos que han sido traicionados, aquellos que han sido empujados con violencia. Tú tengas la vivencia y tú tengas material, tú tengas, mira, algo vivido, y tú puedas decir: yo viví eso, yo sé lo que tú estás viviendo. Y te digo una cosa: en medio de mi proceso hubo uno que me llevó más allá de lo que mi imaginación puede llegar, y me levantó y me bendijo. Y lo que me hicieron no fue para muerte, fue para bendición. Lo que me hicieron no fue para maldición, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Me gustaría hacer una pregunta a mi hermano Braulio, y es acerca: ¿cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son los pensamientos que le llega a esa persona a la hora de ir a pedir perdón, o otro a la hora de perdonar? Hay algo bastante importante que nosotros tenemos que reconocer cuando hablamos del perdón. Tú sabes que hay personas que hoy en día están descarriados, hay personas que están en el mundo porque ellos mismos no se han podido perdonar. Ya Dios los perdonó por una falta que cometieron, un error, y ellos no se han podido perdonar. Porque a veces nosotros pensamos y decimos: es muy fácil perdonar a otro que te hizo un daño, que te hizo un error. Pero cuando nosotros cometemos un error y cometemos una falta delante de Dios, tenemos un enemigo que está ahí, un acusador, que te va a bombardear la mente de una manera tal para que tú te quedes estancado. Porque si vemos de todo esto, lo que el enemigo busca es tronchar, es tratar de evitar que en ti se cumpla la meta que ya Dios ha propuesto, o que ya Dios te ha señalado, o Dios te ha mostrado para tú hacerle en el Señor. Porque todos nosotros tenemos un propósito en Dios, el cual tenemos que cumplir. Porque a todo Dios nos llamó con un propósito aquí en este camino del Evangelio. Entonces el enemigo lo que va a tratar de entorpecerle para que nosotros no podamos cumplir ese propósito de Dios en nuestras vidas. Y Dios permite cosas que nos sucedan para nosotros ir aprendiendo sobre cada paso que nosotros damos. Vamos aprendiendo sobre esto. Da pena hoy en día como nosotros vemos personas descarriadas por un error que cometieron. Por eso nosotros en esta preciosa noche queremos hacerle un llamado a esa persona que están viendo el programa, que cometieron un error y hoy en día lamentablemente no se han levantado. Nosotros le decimos que se levanten, porque dice la palabra que Dios nos perdona y Dios borra nuestro pecado y jamás se acuerda de ello. Entonces, si Dios nos perdonó, que es el Todopoderoso, ¿por qué nosotros no podemos perdonarlo? No le hagan caso a la voz del enemigo cuando el enemigo te quiere acusar, porque el trabajo de él es ese, acusar, y él no va a acusar de día y de noche, y no va a acusar a toda hora, porque es lo que quiere entorpecer del plan de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que tener pendiente también en el proceso que tú vas a perdonar, cuando a ti te hieren, cuando te ofenden, el enemigo te va a tener a la luz, te va a revivir ese proceso. Porque el proceso mío era un proceso difícil. Cuando yo me recuerdo cuando me hincaba a orar, yo cerraba los ojos, tenía a veces que orar con los ojos abiertos, no podía cerrar los ojos porque de que cerraba los ojos se me presentaba esa imagen de esa persona dándome los tiros. Y el enemigo me ministraba muchísimas veces que tú sabes que el ego tuyo como persona, él busca que tú a veces hagas justicia por tu propia mano. Sí, él busca eso. Y yo me recuerdo que en uno de los procesos, cuando yo me hincaba a orar, me veía postrado en una camilla
veía que los órganos míos los tenían como en una vasija, y yo veía a mi familia alrededor de la camilla llorando por eso que me había acontecido. Y yo me recuerdo que yo lloraba y yo le pedí al Señor que me ayudara a superar eso. Por eso yo le dije ahorita que cuando el Espíritu Santo, Dios trató conmigo a través del Espíritu Santo y yo pude rebasar eso, yo perdoné y a la vez olvidé y sentí el gozo y la paz en mi vida. Por eso, como nuestro hermano David decía, por eso que la palabra habla claro, la palabra de Dios nos dice las cosas como son, nos dice que de toda cosa guardada tenemos que guardar nuestro corazón. ¿Por qué hay que guardar nuestro corazón? Porque de él mana la vida. Sí. Y el salmista habla claro y dice él que ¿quién subirá al monte de Jehová? El limpio de mano y puro ¿de qué? De corazón. Puro de corazón. El enemigo va a tratar de dañar nuestro corazón como quiera, porque él sabe que un corazón dañado No califica. no es próspero para la obra. No se va a cumplir lo que el propósito de Dios en su vida con un corazón dañado. Por eso es que Dios nos habla claro y nos dice que guardemos nuestro corazón. Y vamos a recibir ofensa, vamos a recibir falta, vamos a seguir recibiendo de todo mientras estemos en esta tierra. Nosotros lo que tenemos que entender que nosotros tenemos que morir a esta carne. Por eso el enemigo es experto tratando en lo que es en los sentimientos. Yo entiendo que lo que pasa en nosotros, que hay demasiado, los evangélicos son muy sentimentalistas. Nosotros tenemos demasiado sentimiento. Y Dios quiere que nosotros matemos esta carne para que el sentimiento no esté. Porque al espíritu, cuando tú vives en el espíritu, las cosas de la carne no la afectan. Cuando tú te pones a verte, a ti te hacen alguna ofensa, es difícil que a ti te ofendan en el espíritu. Todas las ofensas que tú vas a recibir en la carne. En la carne. Todo. Te ofenden, alguien arremete contra ti o alguien hace algo, todo en la carne. Por eso Dios nos manda a nosotros a vivir en el espíritu, para que las cosas de la carne no afecten nuestras vidas. Tremendo. Mira, me gustaría la aportación del ministro. Hay una palabra, un testimonio que yo escuché una vez breve, donde a una sierva, un varón le ofendió y ella le rogaba y le suplicaba que ella no dijo esa palabra, pero el varón insistía que sí, y aquella sierva sufrió por un tiempo esa acusación sin ella hacer nada. Luego al tiempo el Señor trató con aquel varón y se dio cuenta por vía de otra persona de que no fue la sierva que dijo la palabra. Y él fue humillado, primero le pidió perdón a Dios y luego fue ante la sierva y le dijo: sierva, quiero que usted me perdone porque me di cuenta que no fue usted. Y la sierva le dijo: ahora me está pidiendo perdón, después que yo sufrí mucho. Pues mire que yo le voy a dar también su tiempo a usted. No lo voy a perdonar. Hermano, mire. Y la persona que está escuchando, audiente, esa persona no la quiso perdonar ahí, hermano. Y cuando salieron del culto, hermano, eso pasó en Higüey. Cuando salieron del culto, el varón que iba para su casa, un vehículo lo atropelló y lo mató. Ay, y no perdonó. Y no perdonó. Usted que me está escuchando, júguese usted mismo qué pasó con esa sierva que no perdonó a su hermano, pero aquel hermano sí la perdonó a ella y le pidió perdón. Yo sé que ese hermano se fue con Cristo. Ahora, ¿qué pasó con esa sierva? Esa raíz de amargura que había en el corazón de esa sierva porque no pudo perdonar a su hermano. Entonces, dice la Biblia que no dejemos que eso se ponga sobre nuestro enojo. Es decir, no dejemos que esa raíz crezca demasiado en nuestro corazón, porque hay un espíritu que el enemigo que está ascendiendo en la vida del ser humano, del cristiano más, de que pone un espíritu de timidez, de miedo, de usted ir a pedir perdón a esa persona. Sí. Entonces, si Dios te dio la oportunidad y el Espíritu Santo está en ti para que tú vayas y le pidas perdón a esa persona, aprovecha el momento, porque tú no sabes si es el último día que tú vas a estar en esta tierra, o si es como le pasó a esa persona, si esa persona ya ese va a ser el último día que va a suceder. Entonces no debemos de esperar tanto.
La palabra de Dios dice que el amor de Dios cubre multitudes De de pecado. pecado. Y la Biblia también dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús. Y tenemos un ejemplo sobre Esteban, cuando Esteban fue muerto apedreadamente, que fue el primer mártir que murió. Si mal no me Correcto, equivoco. correcto. Correcto. Amén. La palabra que dijo Jesús fue la misma que dijo Esteban. Dice la Biblia que él miró hacia el cielo y que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Es decir, cuando nosotros ponemos nuestra mirada hacia Jesucristo, por más fuerte que sea la ofensa que nos hayan hecho a nosotros, oye, ese perdón sale de nuestro corazón, porque al haber el amor en nuestro corazón, vamos a cubrir la multitud de Sí. pecados y de ofensas que el hermano haya hecho sobre nuestra vida. Está tremendo. Este tema ha sido bastante glorioso, pero antes de cerrar, me gustaría lanzar una pregunta, ¿verdad?, al panel, comenzando con el pastor Vinicio. Y es basado en un texto cuando Cristo en una ocasión dijo: al que mucho se le perdona, mucho agradece. ¿Cómo usted pudiera definir ese agradecimiento? ¿Cómo el creyente puede agradecerle a Dios por ese gran perdón que Cristo nos ha ofrecido a nosotros? Bueno, yo creo que en lo personal, yo creo que de la manera que puedo valorar o gratificar a Dios por lo que Él hizo por mí, por la deuda perdonada, porque perdonar es olvidar una deuda. Olvidar una deuda es olvidar una falta y librar a alguien de una deuda. Entonces, si Él me libró a mí de la deuda de la condenación eterna, entonces yo lo demuestro librando a otro también de la deuda que tiene conmigo. Tremendo. Y David, ¿cómo define esto? Bueno, mira, habla del perdón y de este asunto que tú acabas de preguntar. Nosotros estamos hablando aquí y se ve sencillo, es muy fácil hablarlo, decirlo. El asunto es vivirlo, practicarlo, ponerlo por obra. No es fácil. No es fácil, pero se puede. Y el fruto más importante, el amor, lo dice todo. Dice que el amor es sufrido. El amor todo lo puede, todo lo soporta. El que tiene el fruto del amor, el fruto del Espíritu, ese amor, lo puede todo. Wow. Porque el amor puede con todo, hermano. Si nosotros nos amamos de corazón, si amamos a Dios, amamos su obra, tenemos que olvidarnos de nuestra humanidad, parecernos más a Cristo. Quitar nuestro yo, nuestro ego, nuestro orgullo. Todas esas cosas que humanamente todo ser humano viene con ella de fábrica, hay que denunciar a ella. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Tenemos, si en verdad hemos tenido un arrepentimiento genuino y somos de Cristo, tenemos que practicar el perdón. Wow. No es fácil, pero se puede, porque el amor todo lo puede. Escuchando a Braulio, al que mucho se le perdona, mucho agradece. Mi hermano Braulio, ¿cómo demostrarle agradecimiento a Dios por el perdón que Él nos ha dado a través de Cristo? Miren, es un perdón sin medida, porque, como decía el pastor Vinicio, que habla sobre es una deuda pagada. Cuando nosotros analizamos lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios nos ha perdonado, nosotros con nuestra fuerza no tenemos cómo pagarlo. Porque si vemos, a ver, tú sabes que aquí se condena se mide a la persona que tú le cometas la falta. Por ejemplo, una persona viene donde el ministro Aarón Polanco y le da una bofetada, perdonándolo que lo tome de ejemplo. Usted va y le pone una denuncia, usted lo lleva y le pone su querella, lo arrestan, lo meten preso. Lo más que le pueden hacer es darle un consejo o ponerle un llamado a la atención. Por una galleta, lo más que lo van a soltar. Pero si esa misma galleta
usted se la da al presidente de la República, ¿qué usted cree que va a acontecer con usted? No el mismo peso, ¿no? No el mismo peso. Entonces nosotros midiendo al presidente, imagínense cuando nosotros ofendemos o faltamos a Dios. Míreme, eso no hay cómo medirlo. Por eso no hay mentira, ni pecado pequeño, ni mentira chiquita. Cuando tú faltas a Dios, eso, por más mínimo que sea, se ve más grande de toda la falta que tú puedas hacer cuando tú cometes una ofensa hacia Dios. Y Dios nos da a entender a nosotros que Él en su amor y su misericordia, esa falta que nosotros hemos cometido, Él nos perdonó a través de su Hijo amado Jesucristo. Entonces, si Él nos perdonó esa falta que nosotros, tanta falta que hemos cometido contra Él, que mire el tamaño de la magnitud de las faltas que nosotros hemos cometido delante de Él. Dios mío, qué Nosotros, míreme, no tenemos cómo agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho con nosotros, única y exclusivamente cumpliendo con la palabra nosotros, siguiendo el ejemplo de Cristo Jesús, que fue el que se nos presentó y se nos presenta en la palabra como nuestro ejemplo a seguir. tremendo. Antes de nosotros cometer algo, antes de hacer algo, antes de tomar una decisión, vamos a ponerlo en el lugar de Cristo. ¿Cómo Él lo hiciera? ¿Cómo Él actuaría? Y ustedes verán que nos vamos a evitar muchos problemas. Excelente. Y el ministro, ¿cómo responde a dicha pregunta? Bueno, ministro, no hay palabras que uno pueda poner en esa pregunta, porque en verdad lo que Dios ha hecho en nuestra vida no tenemos con qué pagar. No hay con qué pagarle. Pero como decía el hermano Braulio, Hebreos 12:2, poner nuestra mirada en Jesucristo siempre y someternos a su palabra. Excelente. Amén, amén, amén. Así que ha sido un beneplácito, ¿verdad? Al junto de este elenco, de este panel, hombres de Dios, compartir este excelente tema, el beneficio del perdón. A mí me gustaría comprometerlo a ustedes delante de Dios y de esa fiel audiencia con una siguiente entrega acerca del tema, el precio del llamado. Déjame ponerle la cámara a ustedes para que se comprometan ahí, delante de Dios y delante del pueblo. David, ya ustedes están amarrados ahí. Pongo la cámara de este lado también. Me gustaría que abordemos este tema, el precio del llamado, en una siguiente entrega. Así que usted que está ahí, dale me gusta, deje en la caja de comentarios qué tal le ha parecido, con qué principio, punto, usted se identifica. Así que si le gustaría una siguiente parte al junto de este elenco, también déjelo para una siguiente parte. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por aceptar nuestra invitación. Antes de, me gustaría que mi hermano David le dé un saludo especial a esa estimada y bella pastora de la congregación. Que Dios bendiga de una manera especial a nuestra pastora. Ha sido una madre, un baluarte, una mujer esforzada, sacrificada, una mujer que sí conoce el perdón de Dios, porque nosotros somos testigos de todas las cosas que ella ha vivido y con su ejemplo nos ha transmitido, nos ha ayudado a nosotros a también ser portador de esa gloria, del poder del perdón. Y sé que hay muchas bendiciones para ella, que Dios me la bendiga, le dé mucha salud y que Dios bendiga esa gran audiencia, porque sé que en este momento muchas personas Dios está tratando con ella a través de este tema, porque necesitamos en este tiempo que matrimonio, familia, hermano con hermano, padre a hijo, haya perdón. Porque cuando llegue el perdón, llegará la liberación. Cuando llegue el perdón, tú serás libre. Cuando llegue el perdón, va a haber bendición, va a haber prosperidad. Porque la falta del perdón retiene la bendición de Dios, el favor y la gracia. Que Dios me lo bendiga y que Dios le guarde. Su hermano David Cruz. Amén. Y esto ha sido Joven de Cristo. Será hasta una próxima entrega.